antes de iniciar, yo, como siempre, los invito a que primero oremos y consagremos este tiempo al Señor. Amado Dios, hoy queremos pedirte que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que hoy sea tu palabra, Señor, y solamente tu verdad la que se habla aquí. Yo te pido que quites cualquier idea mía, Señor, que sea mía, que no venga de ti, oh Dios. Porque hoy queremos hablar tu verdad, queremos exponer tu verdad y que sea conocida tu verdad, Señor, no la nuestra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, hoy vamos a tener el primer sermón de una serie y un estudio expositivo que vamos a tener sobre la carta de Judas. Esta predicación se titula Una iglesia segura en un mundo de engaño. ¿Por qué la necesidad de que la iglesia esté segura en un mundo de engaño? Hoy más que nunca, como iglesia, nos vemos en la necesidad de tener que clarificar y todos los días cuestionar en qué creemos. ¿Por qué? Estamos llenos de falsas doctrinas, de falsas iglesias, de falsos maestros. En todas partes nosotros encontramos una doctrina nueva, nos hablan de cosas diferentes en X cantidad de lugares y con la masificación de los medios de comunicación, el internet, todas las cosas son posibles de escuchar. Cualquier cantidad de herejías escuchamos todos los días. Hace pocos días incluso lo veía, hablaba alguien tratando de tergiversar el mensaje de Dios, diciendo que en la Biblia no decía que Dios los había hecho hombre y mujer, sino que había hecho humanos. ¿Para justificar qué? Las nuevas ideologías, ¿cierto? Entonces no. Y la verdad de Dios es la verdad de Dios. Yo con eso los invito a que iniciemos con Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Quiero quedarme con esta primera frase. Compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? Nosotros tenemos un llamado de Cristo. Y es que Dios es un Dios de verdad. Dice el Salmo 31:5. Isaías 65:16. Que ha alcanzado su palabra, que es verdad. Salmo 119:160. Salmo 138:2. Juan 17:17. Para los que toman nota. El Señor Jesucristo, Dios en carne humana, está lleno de gracia y de verdad. Pues Él mismo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que sella la salvación de aquellos que aceptan la palabra de verdad. Además, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, que protege y predica la verdad del Evangelio. En realidad, es por creer la verdad que la gente es liberada del pecado y la muerte, no por otra cosa. Y por eso los quiero invitar, antes de iniciar con Judas, voy a hacer una pequeña contextualización que creo es muy importante de hacer, porque pues el nombre de Judas es un nombre bastante polémico en la Biblia para nosotros. Porque cuando yo menciono a Judas, todo el mundo piensa ¿en quién? En Judas Iscariote, ¿cierto? Aquel que vendió y traicionó al Señor. O si no, vamos a otro Judas, a Judas el apóstol. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos la lectura de la carta de Judas, nos dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién era este hermano de Jacobo? Pregunto yo. Sí, Judas es una epístola que, aunque es muy concisa, es muy enérgica. Primero, en la claridad contra los falsos maestros. Pero lo segundo, y antes de continuar quiero dejar eso en claro, este Judas del que nos habla es el medio hermano de Jesús.
¿Por qué? Él por eso dice hermano de Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? El apóstol Santiago. De acuerdo a las diferentes traducciones, por eso a veces puede que haya una confusión, como que Jacobo y Santiago. No, no son dos personas diferentes. Es de acuerdo a la traducción que se usa el nombre Jacobo, es hebreo, el Santiago es a la traducción griega. Ok. Me parece de vital importancia tener en cuenta, esta epístola ha sido muy polémica y ha generado mucha polémica porque aquí se citan textos apócrifos como el libro de Enoc y como la ascensión de Moisés. Sin embargo, hay que ser muy enfáticos y muy tajantes en que el apóstol en ningún momento está ni conviviendo con esas ideas y simplemente está tratando de contextualizar su punto por medio de literatura que es común al público. Una parte muy importante del mensaje y que hay que entender es la siguiente, y es que Judas no deja en claro a quién le está escribiendo. Sin embargo, por lo que se puede leer y lo que se puede apreciar en la carta, es enfático y parece que es un público judío precisamente por textos a los que hace referencia, como el libro de Enoc, el evangelio de la ascensión de Moisés y el paralelismo que se tiene con segunda de Pedro. En 19 de los 25 versículos que tiene la carta de Judas, se puede hacer un paralelismo con segunda de Pedro. Algunos sostienen que Judas cita a Pedro, otros dicen que Pedro cita a Judas. Sin embargo, la evidencia no nos permite concluir quién de los dos escribió primero. Pero un punto muy importante a favor de que Judas se escribió después es que Pedro inicia hablando de que vendrán falsos maestros y Judas hace referencia puntual a que esos falsos maestros ya están entre la iglesia. Esa es, digamos, lo que nos permitiría. Sin embargo, no existe una fecha concreta de publicación, o pues cuando se escribió la carta no hay una fecha clara a la que se pueda aludir de que eso se encontró, pero sí es importante por eso, porque hay una referencia clara del autor. En el Nuevo Testamento se nos mencionan 8 hombres llamados Judas. Judas en el griego, en hebreo es Judá, por eso de ahí la importancia y la popularidad del nombre. Judas, para que aclaremos quién es este Judas, vamos a Marcos 6:33, por favor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y quiero iniciar esto porque es importante Judas, esta contextualización para hablar de Judas, porque Judas nos dice en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Él por qué hace, si es medio hermano de Jesús, por qué hace referencia a Jacobo y no a Jesús? Sino que se identifica a sí mismo como un siervo. Y esta palabra siervo, en este contexto, es una palabra que, digámoslo, nosotros tenemos más suavizada, pero en esta época es esclavo. Obviamente las traducciones por no generar un lenguaje ofensivo con toda la palabra que puede, o toda la polémica que podría suscitar la palabra esclavo, se usa esa palabra siervo, pero este siervo tiene esa connotación, él somete su voluntad absoluta y total a Cristo. La palabra nos deja ver en Juan 7:5 que él, que era uno de los hermanos del Señor, no había creído en Jesús originalmente, ¿sí? Porque ni aún sus hermanos creían en él, dice. Ni siquiera ellos habían creído en él. Él fue aquellos que creyó después de que Jesús resucitó. Y era hermano de uno de los principales, que a Jacobo lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, como el líder del concilio de Jerusalén. En Corintios también se nos va a mencionar algo acerca de Judas. En Gálatas 1:10 también vamos a encontrar referencia a ellos como los hermanos de Jesús. Pero me parece de vital importancia esto. ¿Por qué? Porque otro, si hubiera estado interesado en sacar las credenciales, ¿qué más podía decir él que era hermano de Jesús, que era hermano del Señor para presentarse? ¿Cierto? Eso era un título bien grande, el hermano
del Señor. O sea, si Él dice eso, todo el mundo con mucha mayor atención. Pero ¿Él qué hace? Él dice, no, hermano, no, siervo de Jesucristo. Yo soy un servidor de Cristo. Yo no soy otra cosa que alguien que somete de forma total la voluntad a Él, que se sujeta a Él. Eso me parece, pues me parece una cosa espectacular porque Él tiene esa capacidad de reconocer eso. O sea, es el Señor el que le da esa humildad. Porque Él tranquilamente era hermano, no era hermano de Jesús. Era hermano de Jesús. Porque contrario a lo que otras, una iglesia que no es necesario mencionar nos ha querido vender siempre, Él no tenía, supuestamente Él no tenía hermanos. Gracias. Supuestamente. Pero Él sí los tenía. Ya lo leímos ahí. María conoció a su esposo y tuvo sus hijos. Jesús tenía, ¿cuántos hermanos? 3 y 2 hermanas. 4 y 2 hermanas. Menciona. Y eso me parece, más que cualquier cosa, me parece muy importante por cómo Él lo inicia. Pero ahora bien, vamos a la segunda parte. Después de que Él hace el mensaje, Él dice lo siguiente a la iglesia. ¿A quiénes? A los llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Alguien sabe quiénes son los llamados? Nosotros somos los llamados. ¿Fuimos llamados por quién? Por Cristo. Fuimos llamados por medio de Él, por medio de la cruz. Judas esboza claramente que está escribiendo a creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque su saludo es a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, dice Él. Este saludo enfatiza la confortante verdad de que como creyentes que contienden con la creciente apostasía permanecen seguros en el propósito soberano de Dios. Al igual que Pedro, quien consuela a sus lectores, él dice lo siguiente. Él anima a sus lectores diciéndoles, llamados. El llamado se traduce del pronombre y adjetivo kletos en griego, que se relaciona con el conocido verbo kaleo, que es llamar. Es la palabra principal de la frase con 2 participios pasivos perfectos que describen a los creyentes. En yuxtaposición a ella, incluso como sugiere la traducción en español, el vocablo transmite la idea de ser escogido o seleccionado personalmente. Dios ha llamado a los creyentes hacia Él, los ha apartado y ha escogido como sus hijos. ¿Sí? Y aquí, este llamado no es el llamado que Dios hace en colectivo a los pecadores, sino el llamado que Él hace a los escogidos. No es el llamado que Él hace de forma universal, sino a aquellos que recibieron un llamado de Él y lo han aceptado como su Señor y Salvador. Y ellos fueron llamados. Es un llamado especial a través del cual se despierta la voluntad humana e imparte vida espiritual que permite a pecadores que una vez estuvieron muertos aceptar por fe el Evangelio. Juan 5:21 por favor y luego Hechos 16:14. Cristo se refirió y fue muy claro cuando nos llamó. Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿A quiénes? Este llamado es a quiénes, a los que Él dio vida. Esos son los llamados, eso hay que tenerlo muy en claro. Y es muy importante la forma en la que Judas inicia esta carta, porque en este contexto, combatir contra todos los falsos maestros, el primero, antes de decirles qué deben hacer, les está recordando cuál es su identidad, quiénes son ellos. Ustedes son llamados por Dios. Ustedes han sido llamados por el Padre. ¿Sí? Pasa por favor al versículo de Hechos. Y luego Efesios 2:5. Hechos 16:14 y Efesios 2:5. Incluso es tan importante el llamado
que lo vamos a ver un poquito más adelante, el llamado que Pablo hace a Timoteo. Dice Hechos: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios, ¿cierto? Y es muy importante entender esto porque es Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Usted ni yo nos podíamos ganar a Dios. Nosotros no teníamos cómo acercarnos a Dios. No teníamos cómo. Nosotros no tenemos esa capacidad. El único que tiene la capacidad de hacer eso es Cristo Jesús. Él fue el único que se acercó. Él fue el único que tuvo verdadero agrado delante de Dios. Él es el único que tiene esa capacidad. Por eso fue el sacrificio, por eso fue el que nos dio libre acceso al Padre. Y por eso es importante entender y que nunca, nunca se nos vaya a olvidar por quién fuimos llamados. Eso es lo más importante entender en este primer momento. Ustedes fueron llamados. Ustedes como iglesia. No todos los que se sientan aquí fueron llamados. No todos los que entramos a la iglesia fuimos llamados por el Señor. Pero hoy estamos aquí. Y yo lo invito a que recuerde las palabras. El Señor lo está llamando. Usted no puede hacer nada, pero igual que la mujer sirofenicia, si usted reconoce y entiende quién es Él, va a haber la posibilidad de acercarse. Si usted entiende quién es Jesucristo. Efesios 2:5 nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. La Biblia dice que fuimos salvos por gracia. ¿Para qué? ¿Para que nadie haga qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se pueda vanagloriar delante de Dios. Ni usted, ni yo, ni ninguno el día que estemos delante de Dios nos vamos. No, es que yo diezmaba mucho. Es que yo evangelizaba mucho. Es que yo prediqué mucho. Nada de eso importa. Nosotros solamente estamos aquí porque Cristo lo permitió. Porque Él nos dio acceso. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pablo le hace el mismo llamado a Timoteo. Le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros no podíamos resistir la gracia de Dios. Cuando Él nos llama, no hay lugar a apartarse, a decir otra cosa. Dios solamente se motiva por su gracia y voluntad. Y es la misericordia de Él, que es eterna, la que nos permite estar delante de Él. No hay otra cosa. Dice, del otro llamado dice: santificados en Dios Padre. Dios eligió salvar creyentes porque los amaba, basado totalmente en su placer soberano y por razones más allá de la comprensión humana. El Padre se propuso poner su amor en ciertos pecadores redimidos. Mateo 11:27. Y luego vamos a Romanos 8:28-30. Nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez, ¿quién es el que nos santificó? No hay otra manera, no existe otra forma. Listo. Y es muy importante esto, y creo que aunque pudiera parecer redundante, estoy siendo enfático en esto, que Judas es enfático, porque de lo que vamos a hablar después y contra lo que él va a hablar después es contra los falsos maestros. Cuando estuvimos estudiando el libro de los Gálatas,
Dejamos eso en claro. Solamente hay una cosa, es Cristo, la misericordia de Dios. Nosotros no le podemos sumar nada y no le podemos poner nada. Judas se va a encargar de describirnos varias veces en los pasajes venideros las características de estos falsos maestros. Pero no fue solamente Judas. Pablo advertía sobre los falsos maestros, lo hace Juan, en tercera de Juan también lo hace. El mismo Señor Jesucristo lo profetizó. Él dijo que vendrían falsos maestros y se levantarían falsos maestros. Romanos 8, 28, 30 y Efesios 1, 4 luego de eso. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Y así que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Mucho que decir ahí, no hay. ¿Cierto? Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No hubo otra cosa. ¿Por qué? Porque si el Señor hubiera esperado que nosotros estuviéramos, no habíamos podido hacer nada. Nada, absolutamente nada. Porque aún las mejores cosas que usted y yo creemos hacer son trapos de inmundicia delante del Señor, dice el profeta Isaías. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿O entiende lo que es un trapo de inmundicia? Al que no sepa, alguno no conoce los pañales de tela o no los conoció. Esos pañales que usan los bebés, pero eran de tela. Cuando estaban sucios, y si quiere póngalos al sol o cualquier cosa ya usted se podrá imaginar. Eso dice la Biblia que son nuestras justicias delante del Señor. Porque Dios es santo y es justo. Y nosotros tenemos la tendencia a confundirnos de que nosotros tenemos días en los que cumplimos y en los que estamos más cercanos a Dios. Que cuando hacemos buenas cosas, que cuando diezmamos, que cuando venimos a la iglesia con frecuencia, que cuando nos levantamos a orar, que cuando leemos la Biblia, entonces somos más santos y somos más aceptos delante de Dios. Ninguna de nuestras obras nos puede hacer aceptos delante de Dios. El único que nos hizo aceptos delante de Él fue su Hijo Jesucristo. Y eso es algo en lo que nos tenemos que gloriar, porque Él nos dio libre acceso al Padre. Por amor, el Padre envió al Espíritu Santo para convencer de pecado a los pecadores, atraerlos a la fe que salva y regenerar sus corazones pecadores. Juan 3 del 3 al 8. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, dejamos de gobernar nuestra propia vida. Jesús fue muy enfático en decir que todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿que haga qué? Se niegue a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz y sígame. No dice que el que me siga va a tener plata, carros, casas, fama. Para nada. En ninguna parte dice eso. Sin embargo, hoy en día, con estos falsos maestros que nosotros nos encontramos todo el tiempo, si viene eso, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere, ¿cierto? Si estás enfermo es porque no tienes fe. Tenemos muchos peligros. La iglesia hoy en día tiene muchos peligros. No solamente es el evangelio de la prosperidad, porque no es solamente el famoso evangelio de la prosperidad, ni eso es un invento nuevo. En la época de Pablo,
Y Judas también lo denuncia. Ellos vienen para qué, para satisfacerse ellos, para satisfacerse el vientre, para llenarse. Eso no es nada nuevo. Pero nosotros hoy día como iglesia tenemos muchos peligros. El pastor nos lo compartía en días pasados a nosotros. El pastor nos hablaba del problema, el evangelio social, ¿cierto? Y entonces encontramos iglesias con partido político. Una cosa peligrosísima. Una iglesia con partido político es un negocio, así de sencillo. El accidente de la autoproclamada profetisa en una iglesia en Colombia hace más o menos un mes, orando a favor de un candidato cuando se le chispoteó, ¿cierto? El lema del candidato no era, se le salió, solamente, que en lugar de decir el famoso firmes por la patria, dijo firmes por la plata. Y a uno le da risa, pero a mí la verdad me va a pesar. Me va a pesar de esa gente. Porque esos falsos maestros, ¿a dónde más van a ir? Y nosotros a veces creemos que es que donde está metido el diablo, que es que el diablo está metido es allá donde cocinan el gato negro a medianoche en el monte. Y usted piensa que es que el diablo llega y, venga, ustedes se quieren ir conmigo al infierno. La Biblia que nos dice a nosotros, que el diablo cómo se viste. Entonces, ¿ustedes dónde creen que va a estar infiltrado el diablo? En la iglesia. El diablo no va a estar por fuera de la iglesia. Nosotros pensamos que el peligro de la iglesia está afuera. No. El peligro de la iglesia está dentro de ella misma. Una iglesia que no lee la Biblia, que no estudia la palabra, que no entiende quién los llamó, que no entiende qué es ser santificados. Una iglesia que piensa que se puede justificar en sus propias obras. Y es ahí donde está el grave problema. Por eso la importancia y en lo que resalta Judas es eso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es la iglesia? Porque lo importante no, yo a usted no necesito enumerarle la cantidad de falsas cosas que vemos hoy en día. Sin embargo, a nosotros nos parecen irrisorias, pero entre más increíbles suelen ser las cosas, más gente llega. Vaya usted, mire la cantidad de gente que llega a esa clase de iglesias, donde la mal llamada profecía o la adivinación al oído, ¿cuántas personas? Iglesias que tienen 2, 3 servicios, que tienen 2 servicios al día. Un servicio un miércoles a las 8 de la mañana, 500 personas metidas allá. Usted dice, Dios mío, ¿esto qué es? Un fin de semana, 2000 personas. 2 servicios de 2000 personas. ¿Escuchando qué? ¿Haciendo qué? Y nosotros seguimos creyendo que porque hay mucha gente, entonces a la iglesia le está yendo bien. Es que en la iglesia está ¿qué? Recuerden a las multitudes, ¿cuántos fueron alimentados por Jesús? Dice que había 4000 varones. Pero de ahí para arriba había mucha más gente. ¿Y él qué les dijo cuando lo volvieron a buscar? Ustedes vienen a mí, ¿por qué? Porque les llené la barriga, porque les llenó el vientre. Pero ustedes no conocen ni entienden quién soy yo. Y nosotros todo el tiempo estamos detrás de lo que entendemos como la bendición. Y no el que da la bendición. Estamos todo el tiempo detrás de las añadiduras. Y por eso es muy fácil. Vaya usted, cuando la gente tiene problemas, aquí llega. Pasa el problema. Y, es que estoy ocupado, es que estoy trabajando, es que no sé qué, es que la visa, es que el PTI, es que aquí en cualquier parte. Que no es solamente aquí. ¿Cierto? No, es que trabajo los sábados, es que estoy trabajando mucho, es que estoy muy cansado, es que... Sí, es que el domingo es para la familia, es que el domingo me gusta ir a jugar fútbol, es que etcétera. Tenemos N cantidad de mentiras. ¿Pero por qué? Porque no nos confrontamos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Porque no sometemos la vida de nosotros al escrutinio de la palabra de Dios, porque no tenemos claro quiénes somos. Sigue el pasaje. Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Qué será guardados en Jesucristo? Esa es la oración del Señor. Esa es la oración. Cuando el Señor ora por ellos, ¿qué dice? Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él nos guardó, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Quién nos guarda a nosotros? En el Padre, ¿cierto? ¿Qué dice el pastor? Él dice que quienes oyen su voz, sus ovejas, y lo siguen. No hay nadie más. Son las ovejas las que lo siguen. ¿Cierto? Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Sigue diciendo el Señor, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo esté en ellos. Juan 17, del 22 al 26. Los creyentes no hicieron nada para ganarse el afecto de Dios. En realidad, ¿qué hicieron? Todo para provocar la ira de Dios. Porque a nosotros que hay una ira santa de Dios que exige y demanda satisfacción. Que solamente pudo ser satisfecha mediante Cristo Jesús. El único sacrificio que fue acepto delante de Dios es el de Cristo. No existe ningún otro sacrificio, no existe nada que usted diga que pueda hacer para agradar a Dios. Si nosotros tuviéramos una escala valorativa, no sé, póngale de 0 a 100, usted tiene 99, igual no pasa. 90, 80, 70, si tiene 2 o si no tiene ninguna, está igual que el que pudiera tenerlas todas. Porque delante de Dios no existe ninguna clase de mérito, no existe. Nosotros no podemos y no tenemos nunca esa capacidad. Por eso el Señor nos manda a vivir de esa manera, confiados en la promesa de Cristo, entendiendo quién es Jesucristo todos los días de nuestra vida. Dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿Cierto? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque nosotros a veces malentendemos y malinterpretamos el amor de Dios. Nosotros pensamos que el amor es solamente que nos den cositas buenas, que nos den palabras bonitas. No, el amor de Dios implicó dar un hijo. Los que tienen un hijo aquí saben lo que se llama un hijo. ¿Usted daría a su hijo por un enemigo suyo? Yo pregunto, ¿usted sería capaz de dar un hijo por un enemigo suyo? Ni siquiera por alguien a quien usted ame daría usted un hijo. Y nosotros todos éramos enemigos de Dios, todos. Por eso yo les quiero recordar esto, iglesia, antes de que la próxima vez lo hagamos. Sigamos con esto, sigamos con el resto de los pasajes. Misericordia, paz y amor. La paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cierto? Todo. La paz es ausencia de problemas. ¿Cierto? No existe una ausencia de problemas. El mundo da paz. Porque Jesús por eso les dijo, yo les doy paz, no como la del mundo. Porque claro, cuando usted tiene seguridad económica, por ejemplo, pues hay ciertos problemas de los que usted se exime. Sin embargo, eso no quiere decir que usted no tenga problemas. La paz que da el Señor es una paz que nos permite vivir en medio de cualquier situación, en medio de cualquier prueba. Porque cuando hablaba aquí de los llamados, los santos tienen una característica, y es que ¿qué hacen? Perseveran. Los santos perseveran. Pedro dice que nuestra fe, mucho más preciada que el oro, será probada. Será probada. Pero también dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la prueba va a producir fruto del Espíritu. Porque nuestra fe será aumentada. Y el amor, pues, creo que el amor es claro, el amor que el Padre nos dio es la reconciliación con Cristo. Ese es el amor que nosotros hemos recibido de Él. Dice, os sean multiplicados, finaliza. Os sean multiplicados.
que la misericordia, la paz y el amor del Señor sean multiplicados en la iglesia. Recuerden eso siempre, iglesia. Recuerden quiénes son ustedes como hijos. Él nos ama con un amor inconmensurable, con un amor infinito. Él dice que nos escogió a nosotros, que nos amó con amor infinito. Él dice, con amor infinito te he amado. Por eso extendí mi misericordia, dice en Jeremías. No fuimos usted ni yo los que nos ganamos nada, fue el amor de Dios el que nos permitió despertarnos esta mañana. No ningún merecimiento de nosotros, ninguno. No que yo mande plata que porque los huérfanos en Venezuela, que la gente damnificada, que recogí mercados, que nada de lo que usted y yo hagamos significa que vamos a poder agradar a Dios. Bueno, yo los invito a que oremos para que vamos finalizando.